Imagina un mundo donde los engranajes de la historia se detuvieron antes de girar. Un mundo donde la fábrica nunca aprendió a respirar al ritmo de una máquina invisible que ordenaba los pasos de cada hombre, cada tornillo, cada volante. Un mundo donde Henry Ford, el gran titán del acero y la ambición, jamás inventó la línea de montaje. ¿Qué habría sido de él? ¿Qué habría sido de nosotros? El amanecer de 1913 aún duerme en las memorias de Detroit. Los ríos grises de humo se mezclaban con la bruma del lago Michigan, y en las naves industriales el martilleo parecía un eco interminable de la modernidad. Henry Ford, un granjero convertido en inventor, había logrado ya lo impensable: poner un automóvil en manos de familias que jamás soñaron con tener uno. En nuestra realidad, ese hombre perfeccionó el sistema que multiplicaba coches como si fueran granos de trigo en una máquina agrícola. Pero en este universo, ese instante decisivo nunca ocurrió. Henry, en esa dimensión alterna, no caminó por el taller una noche de insomnio con la idea de organizar los puestos de trabajo como estaciones de un río. No vio el movimiento continuo de los carniceros de Chicago, ni lo aplicó al acero. En cambio, quedó atrapado en su obsesión por la perfección artesanal. Cada automóvil debía ser único, casi una obra de arte. Y en esa obstinación, en ese brillo orgulloso de sus ojos azules, estaba la semilla de su ascenso y también de su caída. En 1915, los periódicos anunciaban que Ford había duplicado salarios y prometía un coche al alcance del obrero. Pero sin la línea de montaje, la promesa era una quimera. Los talleres producían apenas un puñado de autos por semana, cada uno ensamblado a mano, con piezas que tardaban meses en llegar. Los competidores, ansiosos y voraces, aprovecharon su error. General Motors, Packard, incluso pequeños talleres familiares, todos avanzaron mientras Ford se quedaba atascado en un romanticismo industrial. Henry se paseaba por las instalaciones con un sombrero de ala corta y un cigarro apagado entre los dedos, como si esperara que el humo apareciera por fe. Observaba a los obreros sudando frente a piezas que se resistían a encajar y murmuraba: «Debe ser perfecto, aunque tarde una eternidad». Esa eternidad comenzó a devorar su fortuna. Aún así, los primeros años fueron de gloria. Los ricos querían coches Ford porque eran diferentes, hechos casi como carruajes de lujo. Se decía que cada tornillo llevaba la huella de un hombre, no de una máquina. En las fiestas de Detroit, Ford aparecía rodeado de banqueros, empresarios y políticos que le prometían apoyo. Brindaban con champaña y lo llamaban el nuevo Carnegie de las ruedas. Su nombre resonaba en las universidades, en los clubes sociales, en los periódicos de Nueva York. Pero la otra cara de la ciudad se oscurecía. Los trabajadores, cansados de jornadas interminables y sueldos que no alcanzaban, comenzaron a organizarse. El sueño del Fordismo nunca nació. En su lugar hubo descontento, huelgas, peleas sangrientas en la puerta de las fábricas. Henry, testarudo, se negaba a escuchar. «No necesito cambiar nada, la gente se adaptará, siempre lo hace». El crack llegó en 1921. Una crisis económica golpeó los Estados Unidos, y los autos Ford, caros y lentos de producir, quedaron varados en los depósitos. Los clientes preferían modelos más baratos de la competencia, fabricados en masa gracias a ingenieros anónimos que habían aprendido a copiar lo que Ford había despreciado. Henry veía cómo sus concesionarias se vaciaban, cómo los nombres rivales ocupaban las calles, y su orgullo comenzó a desmoronarse. Una noche de invierno, caminó solo por la avenida Woodward. La nieve cubría los neumáticos de los coches estacionados, y cada uno parecía un fantasma que lo observaba. Las luces eléctricas titilaban como burlas. Henry recordaba su infancia en la granja, cuando soñaba con motores que harían la vida más ligera. Ahora, la ciudad parecía pesarle como un ataúd. En un intento desesperado, viajó a Nueva York para convencer a inversionistas. Entró en un salón repleto de magnates, con el mismo traje oscuro que había usado durante 10 años. Su voz tembló al hablar. «Mis coches son únicos, no como los demás. ¿No lo entienden? Cada Ford es irrepetible.
una pieza de eternidad. Pero los banqueros se miraron entre sí y sonrieron con crueldad. Uno de ellos, encendiendo un puro, murmuró: «Eternidad no paga dividendos, señor Ford». La humillación lo persiguió hasta su regreso a Detroit. En su oficina, rodeado de planos arrugados y piezas que nunca encajaron, Henry se encerró en silencio. Los obreros contaban que a veces lo veían caminar de madrugada por la fábrica vacía, acariciando capós como si fueran ataúdes de niños que nunca nacerían. La ciudad, sin embargo, no se detuvo. Detroit se convirtió en el corazón de otras compañías que aprendieron a dominar la producción en cadena. Miles de trabajadores hallaron empleo en ellas, y la promesa de Ford fue olvidada como un sueño roto. Sus talleres, antes colmenas de ruido, se apagaron. La maleza comenzó a crecer en los patios, los vidrios se quebraron, y los periódicos ya no mencionaban su nombre. En su casa de Dearborn, Ford intentaba mantener la ilusión. Invitaba a viejos amigos a cenar y hablaba de proyectos que jamás verían la luz. Su esposa, Clara, lo observaba con una mezcla de ternura y temor. Sabía que cada palabra de Henry era una máscara para ocultar el vacío. Algunas noches lo encontraba sentado frente a un motor desarmado, las manos sucias de grasa, susurrando: «Si hubiera hecho las cosas de otra forma». Ese «si hubiera» era la sombra que lo devoraba. En este universo, Henry Ford no fue el hombre que cambió al mundo, sino el inventor que dejó pasar la chispa. Los libros de historia lo recordaban como una figura excéntrica, un soñador incapaz de comprender que la perfección no se mide en piezas únicas, sino en la capacidad de transformar a millones de vidas. Y sin embargo, había algo más oscuro aún. En los callejones de Detroit, los obreros repetían un rumor: que Ford había intentado, en secreto, construir su propia línea de montaje, pero fracasó. Que alguna noche, al probarla, un accidente destrozó la máquina y mató a un joven trabajador. Que desde entonces, Henry se negó a intentarlo otra vez, como si la sangre derramada hubiese sellado su destino. Nadie supo la verdad. Solo se escuchaban historias, como ecos que flotaban en el humo de las fábricas rivales. En 1930, cuando la Gran Depresión golpeó a todo el país, Ford ya estaba olvidado. Caminaba solo por los parques, alimentando a las palomas con las manos manchadas de aceite viejo. Los niños lo miraban con curiosidad, sin saber que ese anciano había estado a un paso de cambiarlo todo. Su mirada, azul y perdida, reflejaba un universo que nunca llegó a existir. El invierno caía sobre Detroit como un manto de hierro. En las fábricas iluminadas de General Motors, las líneas de montaje producían autos que rodaban por todo el país, símbolos de esperanza en medio de la crisis. Mientras tanto, en la casa de Dearborn, Henry Ford encendía una lámpara de queroseno y escribía notas frenéticas en un cuaderno. Dibujos de cadenas, ruedas, hombres en fila. Era como si su mente intentara demasiado tarde reinventar lo que ya pertenecía a otros. Una noche, Clara lo encontró dormido sobre ese cuaderno. La vela consumida había dejado un charco de cera endurecida. Henry respiraba con dificultad, y en sus labios aún quedaba una frase entrecortada. Podría haber sido: la ciudad seguía rugiendo, pero en su interior reinaba el silencio. Detroit, 1932. La ciudad brillaba en algunos rincones y se desmoronaba en otros. El rugido metálico de las fábricas rivales llenaba el aire, mientras los hombres despedidos de Ford vagaban por las calles con los bolsillos vacíos y los ojos apagados. La Gran Depresión había convertido las avenidas en un desfile de desesperanza. Y en medio de esa realidad, Henry Ford, el soñador que alguna vez fue llamado visionario, se consumía en la penumbra de su propio silencio. En su mansión de Dearborn, las habitaciones parecían museos de un pasado imposible. Retratos de automóviles brillantes colgaban en las paredes, pero cada uno era como una herida abierta. Clara lo miraba desde la distancia, preocupada por la sombra que había caído sobre él. A veces lo escuchaba hablar solo, como si discutiera con un interlocutor invisible. Tenía la idea: estaba allí, justo delante de mí, y lo dejé escapar. Los periódicos ya no lo visitaban,
Los periodistas preferían escribir sobre Alfred Sloan, el hombre que dirigía General Motors con la precisión de un cirujano. Sloan era el héroe que Ford nunca llegó a ser en este universo. La línea de montaje se convirtió en símbolo de progreso, no por las manos de Henry, sino por las de aquellos que habían tenido el coraje de perfeccionarla sin él. Henry lo sabía. Esa certeza lo perseguía como un espectro. A veces se levantaba al amanecer y conducía hasta las afueras de Detroit, donde nuevas fábricas emergían como catedrales de acero. Se quedaba horas observando a través de las rejas, filas interminables de hombres repitiendo movimientos, piezas que viajaban de un puesto a otro, autos que salían completos como panes recién horneados. Era su visión, pero hecha realidad por otros. Cada golpe de martillo era como un eco que lo acusaba. Esto debió ser tuyo. Algunos obreros lo reconocían y lo saludaban con respeto. Otros lo señalaban con desprecio. Ese es el loco que quiso hacer autos como esculturas, el que nos dejó sin trabajo. Henry fingía no escuchar, pero por dentro las palabras lo desgarraban. En 1935, Ford intentó un último proyecto, un automóvil eléctrico adelantado a su tiempo. Creía que esa innovación lo redimiría. Invirtió lo poco que le quedaba de fortuna en contratar ingenieros jóvenes, pero sin la disciplina de la producción en serie, los prototipos se desarmaban a mitad de las pruebas. Los periódicos se burlaron. Ford, el eterno soñador, vuelve a fracasar. La humillación fue insoportable. Cada derrota lo empujaba más hondo en la oscuridad. Se recluyó en su despacho, donde las cortinas permanecían siempre cerradas. Los planos se amontonaban en el suelo y sobre la mesa reposaba un reloj de bolsillo detenido a las 3 en punto. A veces lo observaba durante horas como si ese reloj simbolizara el instante en que la historia dejó de avanzar con él. El mundo, sin embargo, seguía adelante. Las autopistas crecían, las ciudades se expandían, los aviones surcaban los cielos, y Henry Ford se convertía en una nota al pie en los libros de historia. Los jóvenes estudiantes aprendían su nombre con cierta lástima, como un ejemplo de lo que ocurre cuando el orgullo impide dar un paso decisivo. En 1940, cuando la guerra estalló en Europa, las fábricas rivales recibieron contratos millonarios para producir vehículos militares. Detroit se transformó en el arsenal de la democracia. Los aviones y los tanques surgían de las cadenas de montaje con la velocidad de un rayo. Pero la planta de Ford estaba vacía, sus máquinas cubiertas de polvo, sus obreros dispersos en otras empresas. Henry contemplaba los titulares con un nudo en la garganta. Era como si el destino del mundo hubiera decidido seguir adelante sin él. El viejo empresario comenzó a vagar por su mansión como un fantasma. Clara lo acompañaba en silencio, sabiendo que la batalla de su esposo ya estaba perdida. Una tarde de lluvia, lo encontró sentado frente a una ventana, mirando cómo las gotas resbalaban como lágrimas en el vidrio. En sus manos sostenía un pequeño coche de juguete de madera, uno que él mismo había tallado décadas atrás para su hijo Edsel. «Mira, Clara», susurró, «esto es todo lo que queda de mi sueño». Edsel, su hijo, intentó rescatar la empresa. Le rogó a su padre que le cediera el control, que aceptara la modernidad, que copiara lo que los rivales ya hacían. Pero Henry, aferrado a su orgullo, se negó una y otra vez. Esa terquedad destruyó también la relación entre ellos. En este universo alterno, Edsel no murió joven de enfermedad, sino de cansancio y decepción, alejado de su padre, dedicando su vida a otros negocios. La soledad de Henry se volvió absoluta. Los últimos años fueron un lento apagarse. Ya no salía a la ciudad, ya no hablaba con nadie. Su única compañía eran los fantasmas de lo que pudo haber sido. En las madrugadas, Clara lo encontraba en la fábrica abandonada, caminando entre máquinas oxidadas, murmurando órdenes a obreros inexistentes. Sus pasos resonaban en el vacío como un requiem. En 1947, una noche fría de abril, Henry Ford murió en su cama. No hubo titulares gloriosos, ni procesiones multitudinarias.
Apenas un puñado de amigos y familiares asistieron al funeral. Los periódicos dedicaron unas líneas. Muere Henry Ford, inventor obstinado que no supo adaptarse. Esa fue la lápida escrita por el mundo. Pero para algunos la historia no terminó allí. Obreros ancianos contaban que, en la madrugada posterior a su muerte, la vieja fábrica de Dearborn se iluminó sola. Las máquinas chirriaron como si despertaran, y durante unos minutos, el eco de una cadena de montaje inexistente llenó el aire. Nadie lo pudo explicar. Tal vez fue un cortocircuito, tal vez un truco de la memoria, o tal vez fue el universo recordándole lo que él nunca se atrevió a crear. Esa es la paradoja oscura de Henry Ford en este mundo alternativo. Un hombre que rozó el poder de cambiar la historia, pero que, por una decisión, quedó atrapado en las sombras. Mientras las autopistas se llenaban de coches producidos en masa, su nombre se borraba del corazón de los hombres. Y en los rincones más silenciosos de Detroit, aún se dice que si escuchas con atención, en las noches de viento frío, se oye un susurro metálico entre las ruinas. Podría haber sido. El reloj detenido en su escritorio sigue marcando las 3 en punto. Y en ese instante congelado, el mundo entero cambió para siempre.